Esa palabra sacudía a cualquiera. Esa palabra le podía producir cualquier cosa a cualquier persona. Cualquier hombre o mujer se tiraba al piso y lloraba. Cualquier hombre y mujer gritaba. Cualquier hombre y mujer buscaba el arrepentimiento. No sé si usted recuerda cuando Natán llega donde David y le hace toda una historia, como si fuera una analogía. Y en la historia que le presenta, lo que le dice es esto y un rey. Y de repente David se levanta y dice, el tal hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y usted no encuentra a David manifestándose de otra manera. David más bien se aparta, David más bien busca, David más bien llora, David más bien gime, David más bien se quebranta delante del Dios de los cielos, porque el problema grande es que todos empezamos por un camino bueno, todos empezamos buscando, todos empezamos orando, todos empezamos llorando, todos empezamos con vigilias, todos empezamos clamando al Dios de los cielos, y eso es poderosísimo. Todos. La gente que usted ve hoy emproblemada fue gente que un día movió algo, fue gente que un día tuvo gloria, fue gente que un día vio el poder de Dios en su vida. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Y mientras estaba estudiando eso, empecé a recibir algunas cosas, y tengo aquí en mis notas algunas cosas. Hola, Dios te bendiga, Dios es real y Dios es poderoso. Hay una hermosa palabra para ti en esta hermosa noche, donde Dios a través de este canal, una palabra de vida, gloria a Dios. Dios viene hablándote a ti, gloria a Dios, aleluya. Por eso quiero decirte que tú eres más que bienvenido a este canal, gloria a Dios, aleluya, porque traemos una hermosa palabra para ti en esta noche. Esa palabra sacudía a cualquiera. Esa palabra le podía producir cualquier cosa a cualquier persona. Cualquier hombre o mujer se tiraba al piso y lloraba. Cualquier hombre y mujer gritaba. Cualquier hombre y mujer buscaba el arrepentimiento. No sé si usted recuerda cuando Natán llega donde David y le hace toda una historia, como si fuera una analogía. Y en la historia que le presenta, lo que le dice es esto y un rey. Y de repente David se levanta y dice, el tal hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y usted no encuentra a David manifestándose de otra manera. David más bien se aparta, David más bien busca, David más bien llora, David más bien gime, David más bien se quebranta delante del Dios de los cielos. Porque el problema grande es que todos empezamos por un camino bueno, todos empezamos buscando, todos empezamos orando, todos empezamos llorando, todos empezamos con vigilias, todos empezamos clamando al Dios de los cielos, y eso es poderosísimo. Todos. La gente que usted ve hoy emproblemada fue gente que un día movió algo, fue gente que un día tuvo gloria, fue gente que un día vio el poder de Dios en su vida. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en el camino? ¿Qué pasó en el camino? Y mientras estaba estudiando eso, empecé a recibir algunas cosas, y tengo aquí en mis notas algunas cosas de las que yo pude escribir y de las cuales pude anotar. Porque ha pasado un caos. Parece que el profeta da la palabra, el profeta se va. Parece que el profeta dijo algo, pero el problema es que Elí no solamente estaba obeso físicamente, sino que también está obeso espiritualmente. Elí ha perdido la sensibilidad, Elí ha perdido el toque, la chispa, la vida de Dios, la sensibilidad a lo que el Espíritu de Dios puede decir. Parece que el corazón se le llenó de callos. Y cuando el corazón se llena de callosidades, entonces nos volvemos gente insensible. Y la escritura dice que el profeta le habla, pero parece que Elí no le interesa. Parece que Elí sabe de la fama de sus hijos. Elí sabe lo que sus hijos hacen con las ofrendas. Elí sabe lo que sus hijos hacen delante de Dios en el mismo templo, cuando toman mujeres y las llevan y adulteran con ellas. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Y qué fue lo que ocurrió en todo esto? ¿Cómo llegó este lugar? ¿Cómo llegó la casa de Dios? ¿Cómo llegó este tabernáculo? ¿Cómo llegaron estos ministros? ¿Cómo llegaron estos sacerdotes de Dios a caer tan bajo? Y la pregunta es, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando uno está aquí, uno de repente dice, Dios mío, ¿qué quiso decir Dios con todo esto? Entonces estaba escuchando algunas profecías, cómo Dios ha estado hablando, cómo Dios ha venido diciendo cosas. Estaba escuchando una palabra de Lester Sumrall,
Estaba escuchando cómo Dios habló a Lester Sumrall. Estaba escuchando una palabra que da hace como 10 años atrás un hombre llamado Billy Graham, que murió hace poco. Y Billy Graham habla fuertemente. Estaba escuchando una profecía de David Wilkerson. Y Wilkerson dice exactamente lo que estamos viviendo hoy. Estaba escuchando una palabra de un hindú. Y estaba escuchando que todo lo que ellos venían diciendo es exactamente esto. Pero parece que nadie quería oír. Parece que nadie quiere escuchar. Y lo interesante es como si Dios hiciera una marca. Es como si Dios se detuviera y Dios rayara en el suelo, rayara en el cielo, rayara en algún lugar. Pero parece que Dios hizo una marca y Dios dijo que existirían dos tipos de iglesia. Está la iglesia que estaba en Silo y está la iglesia. ¿Y por qué digo iglesia en Silo? Porque es la iglesia que tiene que ver con el ministerio de Eli, que tiene que ver con Ofni, que tiene que ver con Finés. Es la iglesia que se acostumbró a que le roben. Es la iglesia que se acostumbró a que los sacerdotes adulteren y ellos no hacen nada. Es la iglesia que se acostumbró a la sinvergüenzura. Es la iglesia que un día tuvo revelación. Es la iglesia que un día tuvo fuego. Es la iglesia que un día tuvo gloria. Es la iglesia que un día vio milagros. Es la iglesia que un día sintió el poder del Altísimo. Es la iglesia que un día tenía el fuego de Dios viviente. Es la iglesia donde un hombre empezó a ministrar a Dios, pero parece que la comodidad hizo que Elí se convirtiera en un hombre obeso. Y la obesidad de Elí no era solamente un problema de gordura física, sino que era un problema de comodidad. Era un problema de confort. Era un problema donde tú te sientas en la complacidad, en la complacencia, donde tú te sientas en la calle de los que no les interesa más, porque ya tienen segura la comida, ya tienen seguro esto, ya tienen seguro lo otro, ya tienen seguro aquí. Y yo me pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Porque lo que yo veo aquí es un paralelismo. ¿Y cuál es el paralelismo? El paralelismo es entre la realidad de lo que vivían los hijos de Elí y la realidad de lo que vive un hombre llamado Samuel. Ahora, para Ana era un reto muy grande. Para Ana el reto era dejar su hijo en la casa de un hombre que ni siquiera podía cuidar a sus propios hijos. El reto para Ana era gigante. Si no te pueden cuidar ni siquiera sus propios hijos, ¿cómo te van a cuidar el tuyo? El reto para ella era demasiado poderoso. El reto para ella era casi traumático. ¿Por qué? Porque nadie le aseguraba a ella que volvería a tener hijos. Pero esta mujer le cumplió a Dios su voto. Y cuando le cumple a Dios su voto, entonces quiere decir que la gente seria es la gente que llegará más lejos. Porque ella no quería un hijo para presentárselo al Cana. Ella no quería un hijo para enseñárselo a Penina. Ella quería levantarle una descendencia a Dios. Quería levantar un hijo para devolvérselo al Creador, para devolvérselo al Altísimo, para devolvérselo al Rey de Gloria. Ella quería un hijo para levantar algo distinto en la tierra. Porque muchachos hay millones. Muchachos endemoniados, muchachos malcriados, muchachos que solamente van a un culto a sentarse. Lo que no hay en esta tierra es gente llena de gloria, llena de poder, gente llena de grandeza, gente llena de maravilla, gente de integridad, gente de poder, gente de milagro, gente de fuego, gente de luz, gente que cuando hable los infiernos tiemblen. Por ahí vi a mi amigo el apóstol Hugo Ortielli. Ese Hugo Ortielli es como que fuera gemelo mío. Parece que nos separaron chiquitos. Él lo mandaron para Argentina. A mí me dejaron aquí en Costa Rica. Cuando estoy leyendo esto, me llama mucho la atención. Según la Biblia, antes de que Dios haga algo en la tierra, Dios siempre despertará un espíritu de oración en la tierra. Yo estuve hace como 2 años en Honduras. Y recuerdo que en Honduras, en los montes en Honduras, donde hay gente que no es famosa, donde hay gente que nadie los conoce, hay gente de mucho ayuno y de mucha oración. Después me fui a Guatemala y descubrí que en las iglesias grandes es donde menos oran. Porque las iglesias grandes todo es fantasía.
Las iglesias grandes, casi siempre los que se sientan al frente es gente que tiene mucho dinero, pero muchos de ellos tienen una doble vida y una doble moral. Pero usted va a los campos y usted encuentra que Dios está hablando. Yo estuve en Corea y recuerdo que en Corea hace años Dios estuvo hablando de que algo venía sobre la tierra. Que venía un día difícil donde los aeropuertos se cerrarían. Que venía un día difícil donde nadie podía viajar. Pero la gente no oye eso. Yo estuve en Indonesia. Recuerdo que Dios me llevó a Angola, en África. Recuerdo que Dios me llevó a Guinea Ecuatorial. Recuerdo que yo estaba ministrando en un lugar en Italia. Y una gente de unas montañas por allá que nadie conoce llegaron al evento y me dijeron: Dios ha estado diciendo esto y esto y esto. Exactamente lo que estamos viviendo. Porque la Biblia está llena de ejemplos que antes de que Dios haga algo, Dios siempre levantó un espíritu de oración en la tierra. Y hay gente que está orando, hay gente que está escuchando a Dios, hay gente que está recibiendo cosas de Dios. Lo curioso es que los que están recibiendo cosas de Dios no son famosos. Los que están recibiendo cosas de Dios no son los que aparecen en televisión, ni los que tienen millones de dólares guardados en los bancos, que se los sacaron a los hijos de Dios. No, no, no. La gente que está escuchando a Dios es gente que muchas veces no tiene ni 3 pares de zapatos. Es gente que no tiene tanta ropa como usted o yo. Es gente que nadie los está escuchando mucho, pero es gente que está hablando de parte de Dios. Y esto me impresiona muchísimo. Porque esta gente empezó bien. Tenía 92 años Elí. Tenía 92 años Elí. Dice la Biblia que habían ido a la batalla, habían muerto 4,000 hombres. Y la escritura dice, oiga qué fuerte es esto. La escritura dice, mire qué tremendo lo que dice el capítulo 4. El capítulo 4 en el verso 15. ¡Guau! Perdón, era ya Elí de edad 98 años. 98 años tenía, perdón. 98 años. Para oscurecerse sus ojos. Y mire qué tremendo es esto, porque dice el capítulo 4, en el verso 4 en adelante, dice que cuando trajeron el arca del pacto, porque estaban peleando contra los filisteos. Y dice que cuando están peleando contra los filisteos, entonces dijeron: vamos a traer el arca del pacto que está en Silo. Y al traer el arca del pacto, entonces podremos ganar, porque ya otras veces el arca ha peleado por nosotros y nos ha defendido. La Biblia dice allá al final del verso 4, dice que Ofni y Finés estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Cómo puede estar Ofni y Finés con el arca del pacto de Dios? Quiere decir que a esta gente ya no les importaba. Esta gente ya no les interesaba ese cajón de madera. Para ellos ese cajón era solamente un cajón de madera de acacia que había sido recubierto de oro. Para ellos lo único que ese cajón tenía era una tapa llamada el propiciatorio con 2 querubines. Y dentro de ese cajón había una vara y habían unos panes y habían unas tablas. Pero a ellos no les importaba más, porque cuando un hombre peca, puede ser que se siente mal. Yo no sé cuál es el límite para pecar, pero hay un momento en que se peca y se peca y se peca y se peca, que se cauteriza la conciencia. Ya no hay sensibilidad, ya no nos importa. Vamos a un culto, usted ve gente predicando de cosas gloriosas y usted dice: pero ¿cómo 2 horas más tarde esa persona puede estar haciendo esto? ¿Sabe por qué? Porque lo que están predicando nunca lo parieron en el espíritu, solamente se metieron al YouTube y bajaron una prédica y después dicen: Dios me dio una palabra. Dios no les dio nada, porque lo fácil es copiar lo que otros tienen. Lo fácil es: me voy a tal país y copio el modelo. Lo fácil es: copio esto, copio lo otro, copio aquí, copio allá. Por eso tenemos un caos en Latinoamérica. El caos es demasiado grande, un caos terrible. Dice que Elí tenía 98 años. Estamos hablando de un hombre demasiado mayor, casi 100 años. Dice que era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. No solamente estaba obeso, no solamente había perdido
la sensibilidad. Dios tiene que también había perdido la visión. Y cuando se pierde la visión, no solo en el sentido natural, sino en el sentido espiritual, la realidad es otra. Yo no digo que sea malo decir o profetizar que Dios te va a bendecir. Claro, yo he orado por gente y Dios les ha bendecido en gran manera y no tengo problemas con eso. El problema es cuando los altares se llenaron de tanta inmundicia que nadie habla del arrebatamiento de la iglesia. El problema es los altares que se llenaron de inmundicia donde nadie habla de una vida eterna sin Dios. Nadie habla de la muerte segunda. Nadie está hablando del juicio eterno. Nadie está hablando de una vida de integridad. Nadie está hablando de caminar en rectitud delante de Dios. Nadie está hablando de honrar la casa, de honrar a tus hijos, de honrar tu familia, de honrar tu esposa, de honrar tu ministerio. Nadie está hablando de eso. Nadie está diciendo que hay que pagar un precio. La gente hoy le llama proceso a lo que sea. Se meten en chisme y dicen que Dios lo metió en un proceso. Se meten en lo que no les importa y dicen que Dios lo metió en un proceso. Se meten donde nadie los llamó y después dicen que Dios los metió en un proceso. Mentiras del diablo. Hay demasiada gente atada por el diablo que no tiene nada que ver, ni siquiera un demonio con eso. Tienen que ver las puertas abiertas que hay a los demonios. Tienen que ver las puertas abiertas que hay al pecado. Tienen que ver con una vida de inmundicia, de desobediencia, de pecado. Tienen que ver con una vida que no encuentra una razón para honrar a Dios. Dice que buscaron el arca. Y cuando trajeron el arca, y entonces dice que el pueblo de Israel empezó a gritar. Y los filisteos empezaron a decir: ¿qué es lo que está pasando? Y entonces dijeron: es que el arca llegó y ese es el Dios que los sacó ellos de Egipto. Imagínense que aún los impíos sabían que el Dios de Israel era el Dios que había sacado a ese pueblo de Egipto. Aún los filisteos sabían que ese Dios había abierto el mar. Aún los filisteos sabían que ese Dios había hecho temblar la tierra con plagas. Y dice que ese día los filisteos dijeron: cobremos ánimo. Y dice que empezaron a pelear. Pero no solamente capturan el arca, sino que la Biblia dice que ese día mueren 30,000 personas. 30,000 personas. En todo lo que está ocurriendo mueren los sacerdotes. Muere Ofni, muere Finés. Y usted se pregunta ¿por qué? Si Dios había dicho una palabra y se pudieron arrepentir. La Biblia dice que cuando el papá escuchó eso, dice que cuando el papá lo escuchó, dice que el papá cayó y se desnucó, es lo que la Biblia dice. Dice que se desnucó, murió. Y lo más trágico de todo esto, aleluya, es que ellos no empezaron así. Esta gente empezó con temor. El mismo profeta se lo dice a Elí: tus padres yo los escogí, a tus padres no les negué nada, a tus padres no les di esto. Y yo me pregunto, hoy se lo decía a un grupo de pastores: Dios mío, ¿qué nos pasó a los pastores? ¿Qué nos ocurrió? No hay un pastor que tenga que pasar una tarjeta en la mañana para decir a qué hora empieza su trabajo. No hay un pastor que tenga que andar rindiendo cuentas. Dios te dio estándar, Dios te dio auto, Dios te dio familia, Dios te dio casa, Dios te dio tanta cosa. Y al final la gente no está feliz con eso. La gente quiere más. Y la gente quiere más. Y la gente lo que tiene es una hambre del diablo. Y una hambre como la sanguijuela. De comer y comer y comer. Y no logran entender que hay algo más fuerte que eso. Se llevan el arca del pacto. Perder el arca del pacto era perderlo todo. Permiso. Perder el arca del pacto era literalmente perder a Dios. Permiso. Se llevaron el arca. Mueren 30,000 personas. Mueren 30,000 personas. Son miles los muertos. Son miles las viudas, son miles los huérfanos. En medio de todo eso,
En medio de todo eso, la Biblia dice que entonces hay una mujer, que la Biblia no da el nombre de ella, pero dice que era la esposa de Finés. Y dice que la esposa de Finés está embarazada. Y dice que la esposa de Finés no pudo mirar nada. Eso dice el capítulo 4, el verso 19. Oiga, qué fuerte es esto. Dice el verso 17, y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel por 40 años. Verso 19, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cerca del alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Cuando yo leo esto me hace temblar, porque esta mujer entró en una angustia tan grande y se le aceleró todo. Empezó a sentir contracciones. Y ahí mismo, ahí no había una partera, ahí no había una cama, ahí no había nada preparado, ahí no había agua tibia, ahí no había nada, ahí no habían paños, ahí no habían trapos para poder acomodar. No, ahí mismo, en medio del dolor. Oiga, qué impresionante fue esto. Dice el verso 20, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida, y llamó al niño Icabod. Cuando yo leí esto, yo dije: Dios mío, alguien tiene que volver a oír esta palabra por unas 20 veces más. Alguien tiene que oír esto 100 veces más. Alguien tiene que repetir. Alguien tiene que levantarse en la Argentina y decir esta palabra. Alguien tiene que predicar en Brasil esta palabra. Alguien tiene que decirlo en el Uruguay, en el Paraguay, en Chile, en Ecuador, en Bolivia. Alguien tiene que decirlo en Venezuela. Alguien tiene que decirlo en Perú, alguien tiene que decirlo en Colombia, en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador. Alguien tiene que decirlo en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en las islas del Caribe. Alguien tiene que decirlo en Europa, alguien tiene que decirlo en la India, alguien tiene que decirlo en algún lugar de la tierra, que la gloria de Dios ha sido traspasada. Hoy estaba leyendo una estadística. Dice que en Estados Unidos el 90% de los pastores ven pornografía. Eso fue una estadística que la leí hoy. Esto no es viejo, esto es de hoy. La leí hoy. ¿Y cómo lo saben? Bueno, porque hay formas. La gente tiene un celular, la gente tiene internet en su casa. En Estados Unidos, el 90% de los pastores ven pornografía. Y el día domingo van y le hablan a la iglesia de santidad, y le hablan a la iglesia de no cortarse el pelo, porque según ellos si se cortan unas mechas se van al infierno. Pero ellos no creen que se van al infierno si ven pornografía. Y le ponen cargas al pueblo que ellos no quieren llevar. Le meten al pueblo luchas y cosas encima. Y si usted no ofrenda, usted se lo lleva el diablo. Y si usted no diezma, usted se va con el diablo. Si usted no diezma, usted es un ladrón. Y entonces, ¿cómo le llamamos a un ministro? A un ministro que ve pornografía. ¿Cómo le llamamos a un ministro que ve pornografía? ¿Cómo? Y esta mujer entiende. El dolor fue tan grande. La angustia fue tan grande. La realidad que está viviendo es tan grande, que ella dijo: este hijo que acaba de nacer. Ella sabía que su marido era un adúltero. Cualquier cantidad de mujeres, esposas de ministros, que saben que su marido es un sinvergüenza, pero ellas están ahí calladitas.
calladitas, calladitas, no dicen nada, y sufriendo, y llorando, y saben lo que su marido anda haciendo. ¿Por qué cree que la gente le pone tantas claves a los celulares? Porque la gente no quiere que les revisen el celular para ver qué es lo que tienen ahí adentro. Es terrible, terrible. Más ahora que hay celulares que son con la huella digital o con el iris del ojo. O sea, por favor, o con el ojo, con eso no funciona. Y uno se pregunta, ¿y qué ocurrió? Y esta mujer lo único que hace es, ella dice, el arca fue capturada. El arca fue capturada. Se llevaron el arca. Se llevaron el arca. Se llevaron la presencia visible de Dios. Se llevaron lo único que teníamos. Es que aquí se corrompió el sacerdocio. Aquí se corrompieron los ministerios. Aquí se corrompió todo. Aquí se corrompió el que canta en el altar. Aquí se corrompió el que recoge las ofrendas o las levanta las ofrendas. Aquí se corrompió desde el diácono que está en la puerta hasta el que está en el parqueo, hasta el que vende las empanadas en la cocina o el choripán. Aquí se corrompió el que está profetizando y el que predica. Aquí se corrompió todo mundo. Aquí no hay quien tenga temor a Dios. Por eso es que estos mensajes no son populares. Por eso es que estos mensajes no son populares. Si yo estuviera aquí diciendo que Dios te da casa, que Dios te da carro, que Dios te da plata, la gente está diciendo aleluya, aleluya, suelte la palabra. Y yo le pongo ahí abajo, aquí hay una cuenta de PayPal, aquí hay una cuenta de Zelle, aquí hay una cuenta de no sé qué, aquí hay una cuenta aquí hay una cuenta allá. Usted ve un montón de ministros que dicen voy a hacer un Zoom. Allá en Colombia hay uno que dice cobro $60 por el Zoom. Y usted dice, habrá gente tonta que se meta a pagar $60. No uno, son cientos los que hacen lo mismo. Y usted dice, ¿cómo alguien puede cobrar $60 si no le están cobrando absolutamente? No, es que tengo una palabra de revelación para ti y esta palabra es poderosa y esta palabra te va a sacar de la miseria. Mentiras del diablo. ¿Sabe por qué se tuercen los ministerios? ¿Sabe por qué se tuercen los ministerios? Hoy todo mundo está escandalizado. Yo no sé cuál es el escándalo que tienen porque Maldonado se va a divorciar con la hermana Ana. O sea, ¿cuál es el escándalo? ¿Cuál es el escándalo? Por amor a Dios. Si con solo verle la cara a la hermana Ana hace muchos años, usted sabe que Ana estaba embroncada. Cada vez que hablaba, que predicaba de los hombres, estaba bravísima. Es normal. O sea, ¿y cuál es el problema? Pero ¿cuál es el problema? Lo voy a decir. Usted ve mujeres como Cindy Jacob, que dice que son profetas. Usted la ve profetizando en el Rey Jesús. Así dice el Señor. El Señor dice esto, el Señor dice el otro. Dice el Señor que te levanta. Dice el Señor que tú serás aquí, que tú serás allá. Y usted pregunta, ¿y por qué Cindy Jacob todo lo que profetiza es lindo? Porque a Cindy Jacob le interesa mucho el billete que le pagan. Cindy Jacob toda la vida. Yo estoy harto de los profetas que dicen, viene algo sobre Venezuela. Dios va a limpiar a Venezuela. Dios dice que va a quitar a Maduro. Yo estoy harto de ese mentirero. A Maduro no lo va a quitar nadie. A Maduro el único que lo puede quitar es Dios. Porque Maduro es un tipo pactado con el diablo. La ONU no lo va a quitar. Las Naciones Unidas no lo van a quitar. Los Illuminati no lo van a quitar. Porque Maduro le da mucho dinero. A Maduro no le importa que su pueblo se muera de hambre mientras él sea un regordete como Elí. A él no le interesa su nación. A él lo único que le importa es que su pueblo se muera. Que su pueblo vive en maldición. Que su pueblo vive en desgracia. Pero un montón de predicadores que Dios quita a Maduro, mentirosos hijos del diablo. Y por otro lado aparecen unas loquitas como Dina Santamaría. No, es que Maduro es un hombre de Dios. Dina Santamaría necesita ser ministrada por Dios, dejarse poco de demonio que tiene encima. Señor, reprenda al diablo. Algún día te amanecerá. Y si no te arrepientes, te va a pasar la misma de Ovni de Finés.
pocos predicadores mentirosos, pocos predicadores endemoniados, pocos predicadores llenos de todos los infiernos, pocos predicadores payasos, pocos predicadores llenos de cuanta mugre, de gusaneras en la boca, pocos predicadores engañando a la gente, pocos predicadores pisoteando a la gente y diciéndole a la gente: así dice Dios, mentira, que Dios no ha dicho nada, porque la gloria ha sido traspasada. La gloria ha sido traspasada. A principio de año, el Señor dio una palabra, y la palabra que el Señor dio es que Él iba a sacudir su iglesia. Aquí van a morir cientos de pastores, pero cientos de pastores. Pero ¿quién quiere escuchar eso? Aquí en Costa Rica se ha muerto cualquier cantidad de gente. Usted va a países como México, donde se dice que han muerto no sé cuántos cientos de pastores han muerto en México. Usted va a la Argentina, se han muerto hombres que yo apreciaba, hombres lindos que yo tenía un amor muy, muy especial por ellos, por su familia. Han muerto. Y esto que está pasando en Miami, esto no es sorpresa. La gente se queda así como con la boca abierta. Discúlpeme, en Miami hubieron hombres poderosos como Daniel Garnicki, hubieron hombres poderosos como George Abdo, hubo gente con iglesias tremendas como Vincent Valedon, y todos los tres se vinieron al piso. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron equipos reales de intercesores, porque nunca tuvieron ancianos que les diera consejería. Es lo mismo que le pasa a todos estos famosos que se creen la mamá de Tarzán y nunca tienen alguien que les diga: tienes que tener cuidado, porque esta gente se endiosa tan arriba y no logran entender que la gloria ha sido traspasada, y que se preparen canales de televisión, porque viene ruina sobre ellos. No solo se le van a caer las antenas, se va a caer la careta del diablo. Y agárrese Latinoamérica, porque vienen escándalos muy grandes, y lo he dicho durante muchos meses: vienen escándalos fuertes, viene gloria. Dios va a sacudir la basura que está metida dentro de la iglesia. Y manduvo siquindu riba catalaba su camata lava sheba canta. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasad de la gloria de Israel. Nunca dijo la gloria de Silo, porque parece que ella entendió que en Silo no había gloria. Y llamó al niño Icabod diciendo: traspasad de la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasad la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Ha sido traspasada el arca de Dios. Yo recibo llamadas en estos últimos meses de gente que nunca en mi vida imaginé que me llamarían. Gente famosa para los hombres. Mujeres que sus maridos tienen iglesias gigantes, que me han llamado llorando y me han dicho: yo sé que Dios está hablando. Mujeres que me han dicho: mi marido tiene 3 amantes. Y después el marido sale diciendo: no, nosotros nunca hemos tenido problemas, nosotros siempre nos hemos mantenido, nunca ha habido problemas de infidelidad. Pero las mujeres saben que es cierto. Las mujeres saben que es cierto, porque hoy hay una moda, y esto es moda, esto es viejo. Usted va a muchas iglesias grandes, se lo digo porque lo sé de amigos míos, que depende del mensaje que usted predique. Dice que le tienen una bendición sacerdotal, y la bendición sacerdotal, y eso lo están haciendo en Latinoamérica. Y no se haga usted que no lo sabe, porque usted lo sabe. Cantidad de iglesias gigantes donde le tienen la bendición sacerdotal, que tienen 4 o 5 jovencitas
Y eso es lo que se está moviendo en Latinoamérica. El adulterio es el pan de cada día. La gente está metida en este poco de mugre. La gente está metida en su inmundicia. Hombres y mujeres metidos en su inmundicia. Nunca entendieron el mensaje de las almas gemelas. Entonces todo lo tuercen. Todo lo tuercen. ¿Por qué? Porque los rabinos judíos dicen que usted puede tener una esposa y puede tener la concubina que le dé la gana. Lo que yo pregunto es, ¿cuál rabino judío usted me lo encuentra lleno de gloria? ¿Cuál rabino judío usted me lo encuentra ungido por el poder de Dios? ¿Cuál rabino judío usted ve orando por muerto y levantándose? Ninguno. La mayoría de esos rabinos lo único que tienen es conocimiento, pero están más muertos que Belcebú, están más muertos que los demonios. Entonces no me hables de gloria si lo que tú hablas no te sirve a ti, no me sirve a mí. No me hables de tu grandeza si tu grandeza no te sirve, no la quiero yo tampoco. Y dice la Biblia en el capítulo 7 del primer libro de Samuel. Dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Obed-edom. Porque dice que los filisteos solo la pudieron tener 7 meses. Y a los 7 meses la devolvieron. Dice que pusieron 2 vacas recién paridas, las enyugaron, pusieron el arca en una carreta y la pusieron enfrente del pueblo o del campamento del pueblo de Israel. Y dice que devolvieron el arca. Pero curiosamente el arca duró 20 años para regresar al pueblo de Israel. Escucha esto. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años que estamos arruinados? ¿Hace cuántos años que hablamos las mismas lenguas de antes? Hamakaba Shanda. ¿Hace cuántos años que el fuego se fue de los ministerios? ¿Hace cuántos años nos convertimos en profesionales del altar? Y sabemos que Dios se fue y sabemos que Dios no está. ¿Hace cuántos años los músicos que están en los altares, los que están pisoteando la presencia de Dios? Igual que Ofni Finés. ¿Hace cuántos años los músicos que tenemos adictos a la pornografía tienen una novia y es como si vivieran como marido y mujer? ¿Hace cuántos años Latinoamérica está en una ruina? Usted ve que la gente corre a los congresos. En todos los congresos le hablan de este es el tiempo de gloria. Este es el tiempo, ahora sí se va a mover Dios. Mentiras, mentiras, mentiras. Lo voy a decir con nombre y apellido, no importa si se enojan. ¿Hace cuántos años Maldonado no sabe lo que es ayunar por lo menos 21 días sin cortar? ¿Hace cuántos años Cas Luna no ayuna 21 días sin cortar? ¿Hace cuántos años Guillermo Maldonado, Páez, el otro que está en Bogotá, bueno, Páez no creo que ayune nunca, pero ¿hace cuántos años no ayunan? El otro Porras que está allá en Colombia, ¿hace cuántos años no ayuna? ¿Hace cuántos años? Hace poco murió una mujer en Colombia y el día del entierro estaban recogiendo una ofrenda para la muerta. Y uno dice, ¿qué es esto? ¿Será que le echaron la plata en el cajón? No, esa plata es para los que están vivos, hermano. Porque querían darle una ofrenda de honra por amor a Dios, hermano. Hay que estar uno totalmente endemoniado o ser uno bruto, hermano, para estar ofrendando por un muerto, por amor a Dios. Y uno dice, ¿y los hijos de Dios dónde tienen la capacidad? Iglesias aquí en Costa Rica que un día movieron a Dios, hoy no mueven nada. Gente que un día tenía el dabar de Dios, que tenía el ruaz de Dios, hoy no tienen nada. Gente que un día movió el cielo, hoy no mueven nada. Y usted dice, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a la gente? ¿Qué le ocurrió a la iglesia? ¿Qué le ocurrió? Un predicador en Estados Unidos, dominicano, que un loco le profetiza que ponga una silla ahí porque dice que esa será la silla de la esposa que se murió. Y usted dice, ¿qué es esto? Esto es ocultismo, esto es puro ocultismo. Pero el predicador empieza a llorar porque supuestamente Dios lo toca. Y usted dice, yo en un culto como ese salgo corriendo, pero la gente no sale corriendo porque la gente está atada por el diablo. La gente está endemoniada, pero vive Jehová. Escúcheme esto. La Biblia dice que Samuel se levantó y dijo, señores,
Vamos a reunirnos en Mizpa, capítulo 5 del verso 7. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, yo oraré a vosotros y Dios va a restituir. Quiere que él diga que es restitución. Restitución no es carro, restitución no es casa, restitución no es finca, restitución no es ropa. Restitución es que el arca que se había perdido, la gloria que se había perdido, la presencia que se había perdido, el fuego que se había perdido, los milagros que no estaban, la grandeza que no estaba, vuelve a ser recuperada. Cuando la restitución llega es porque la gloria regresa. Eso es restitución. Restitución no es esta payasada de que Dios te va a restituir todo lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. No. Aprenda a predicar Biblia, sino cállese la boca. Acuérdese que el saltón y el revoltón era el ejército mismo de Dios. Eso es como una colmena de abejas que están preparadas. Por eso hay gente que nunca se levanta. Por eso hay gente que toda la vida camina en maldición. Por eso hay gente que nunca en su vida verá la gloria de Dios. Porque si usted le revisa el celular, está plagado de toda porquería. Está lleno de cuanta basura. Si usted mira la relación de ellos, cantidad de gente metida en este mugrero. Grupo de jóvenes que son solteros y entonces intercambian y tienen 5 novias en la misma iglesia. Por favor, por favor. Y llega un profeta. El profeta le da una palabra y el profeta le dice, Dios me dice que tú eres un siervo. Dios, ¿qué siervo va a ser? Un sinvergüenza que está lleno de adulterio y fornicación va a ser siervo. Por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a Dios. Pero cuando la gloria se traspasa, entonces los brujos y las brujas hablan. Cuando la gloria se traspasa, entonces los Acab tienen cientos de profetas que le dicen vaya a la guerra y usted regresará. Pero hay hombres como Josafat que dicen no, aquí algo huele mal, aquí algo no está bien, compadre, aquí algo está raro. Y hay hombres como Josafat que dicen no habrá otro profeta aquí. Y entonces le dicen bueno, aquí hay un hombre que se llama Micaías, pero al rey no le gusta Micaías, porque Micaías siempre le dice al rey cosas malas. No le decía cosas malas, le decía la verdad. Le decía la verdad. Y entonces cuando traen a Micaías, Micaías dice, sí, vaya tranquilo. Entonces lo mira y dice, no, hable lo que tiene que hablar. Micaías dice, irás y no regresarás con vida. Y dice que el principal de los que estaba allí le dio un golpe en la boca. Porque mientras usted sea un sinvergüenza, mientras lo primero que usted eche en la maleta sean los sobres, y mientras usted siga negociando con los pastores y usted les diga, mira, nos vamos a ir a media, yo voy a levantar una ofrenda, pero nos vamos 50-50, esto es un negocio, hermano. Pero el día que usted se para y usted dice, así dice Jehová, el día que usted dice esto es blanco y esto es negro, el día que usted se para y usted habla lo que Dios dice, entonces ese día usted lo tachan de hijo del diablo. Se levantan 4 locos a decir que usted tiene no sé qué, que usted ha hecho no sé qué. ¿Por qué? Porque el problema es que en este planeta le llaman profeta a unos locos que dicen, yo veo perlas, yo veo diamantes, qué increíble. Y cómo es que ese mismo profeta no ve la cantidad de porquería que tiene dentro. Que si tuviera temor a Dios, lo primero que haría es restaurar a la propia mujer que tiene en su casa destruida. Porque a él le encanta chatear con 20, 30 mujeres. Porque él tiene un complejo de chico playboy y nunca entendió que los hombres de Dios son otra cosa. Los hombres de Dios viven de otra manera. Los hombres de Dios caminan de otra manera. Los hombres de Dios huelen diferente a los demás. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que tiene oídos para oír, que oiga. Por ahí veo al pastor, al siervo de Dios, al pastor Julio Brenes. ¿Sabes qué me decía Dios esta mañana? ¿O qué me decía el Espíritu Santo esta mañana?
Hoy hay una cosa, la gente está preocupada porque ahora en septiembre que va a faltar la comida. No va a faltar comida. El Señor dice que no faltará comida, porque comida hay mucha en este planeta todavía. La comida se va a empezar a escasear en el 2030. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Que hay muchos hombres que van a ser cortados en los próximos 3 meses. Que Latinoamérica tiene que prepararse. Porque una vez más el espíritu de muerte tocará los altares. Una vez más habrá luto en la tierra. El Espíritu de Dios dice que el 2021 no será sencillo. Dice que en el 2021 habrán escándalos, habrá mucho llanto en el pueblo del Señor, porque el Señor dice que ha habido un problema serio. Dice que una vez más la iglesia tendrá que correr. Grandes congregaciones se vendrán al piso. Canales de televisión, ladrones y sinvergüenzas, que sus dueños tienen cuentas de más de $100 millones. Y en esta pandemia no le dieron un plato de comida a nadie. Gente endemoniada, 3 veces hijos del diablo. No hacen nada por el necesitado. Viven como reyes porque nunca entendieron. Vaya Corea, vaya Corea, vaya Corea a la otra Corea comunista y verá cómo viven los hijos de Dios. Lea el libro Torturado por Cristo de Richard Gurbrand, La iglesia detrás de la cortina de hierro. Vaya a China y se dará cuenta que los hijos de Dios, cuando le dan una hojita con unos versos de la Biblia, lloran y la agarran y lloran. Nosotros tenemos 15, 20 Biblias en nuestra casa y ni las leemos. Vaya y pregúntele a mucha gente en Cuba qué es un cristianismo de verdad y se dará cuenta lo que es gente que camina en integridad y en santidad, porque no es fácil. Hoy hablaba con una pastora de Venezuela y ella me decía: pastor, aquí hay tanta brujería en este país como nunca antes. Es que aquí hubo brujería en el tiempo de María Leonza, de la adoración a María Leonza, de la montaña del norte, sí, pero esto ha crecido demasiado porque este gobierno es el gobierno más endemoniado de toda la historia. Pero usted mira pastores que van a la radio y dicen que Dios, que no sé qué, que Maduro, que hay que orar por Maduro. Hermano, discúlpeme, lo que hay es que orar para que Dios limpie esa tierra, por amor a Dios. La gente está equivocada, la gloria ha sido traspasada, la gloria ha sido traspasada. Una mujer me llama del Canadá y me dice que el pastor se llevó a su hija para un retiro. Y en el retiro dice que Dios le habló que la muchacha tenía que hacerle compañía en la habitación. Y la muchacha se resistió. Y como la muchacha dijo que no quería, entonces la echaron de la iglesia. La pusieron en disciplina, la escarnecieron como una porquería. Dice que hoy dicen que la muchacha es bruja. Entonces quiere decir que ella tenía que revolcarse con ese hijo del diablo para que entonces fuera sierva de Dios. El Señor reprenda al diablo. Esto es lo que vivimos hoy. Este es el evangelio de hoy. Esto es lo que se ministra hoy. Esta es la realidad de hoy. Por eso hay ciudades y naciones que van para atrás. Y agárrese Estados Unidos, porque vienen cosas terribles sobre Estados Unidos. Y agárrese Colombia, y agárrese Panamá, y agárrese Costa Rica, porque el presidente de este país es lo más endemoniado que hay en la tierra. Y agárrense las naciones de la tierra. Cabashanda la vasalla. Padre, yo levanto mis manos en esta hora y pido perdón por tanta porquería y tanta inmundicia, por tanta basura, Señor. Pido perdón a Latinoamérica, pido perdón a las islas del Caribe, pido perdón a las 3 Américas. Pido perdón, Señor, en el nombre de Jesús, Europa. Pido perdón, Dios mío, pido perdón a Asia, a la India, a África. Pido perdón en el nombre de Jesús, pido perdón. Pido perdón por tanta mugre, Señor.
Gente que llegó a las iglesias con el corazón sano, pero o dañado, pero querían ser restaurados. Y hoy no quieren saber de evangelio. Pido perdón, Jesús. ¿Sabe qué recibí de Dios? Y termino con esto. A mí no me vengan con el cuento de que tengo una palabra que viene. No. Déjense esas tonterías y esas mentiras. Sigan creyendo tonterías. Si ustedes pudieran hacer viral esto, háganlo viral. ¿Sabes qué me decía Dios? Este tiempo, dos cosas deberían de haber en este tiempo en la iglesia. La primera es arrepentimiento. Deja de andar creyendo en cuentos de pajaritos. Lo segundo que haría en este tiempo es pedir a Dios misericordia. Pedir a Dios misericordia. Arrepentimiento y misericordia. Es tiempo de rectificar nuestros caminos. Dice que recuperaron el arca. A eso se le llama restitución. Restitución no es casa ni carro. Restitución es recuperar la gloria que un día se fue. Cuando esa gloria es recuperada, entonces se pueden recuperar otras cosas. Pero mientras esa gloria no se recupera, ¿para qué? ¿Para qué? Padre, sana a los enfermos. Padre, toca al que tenga que reconciliarse. Si alguien tiene que reconciliarse, levante su mano ahí. Y dígale conmigo: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdónanos. Perdona mi casa. Hemos pecado contra ti. Hemos ofendido tu nombre. Hemos hecho lo malo ante tus ojos. Hemos ofendido tu santidad, Señor. Miles de pastores que deberían de pedir perdón a Dios porque han hecho lo mismo de Ofni y de Finés. Han abusado de las ofrendas, han tocado lo que no deben de tocar. Por eso hay gente que no prospera en las iglesias. Nunca prosperarán porque manos inmundas tocaron lo santo de Dios. Manos inmundas. Yo los bendigo en esta hora en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo gigante. Santo eres Dios, poderoso Rey. Tú que moras en las alturas, Padre de la gloria. Dios es real y para siempre su misericordia. Porque es que Dios extiende su mano, su amor, su gracia y su misericordia para con cada uno de nosotros. Aleluya. Dios nunca nos ha dejado, Dios nunca nos ha desamparado. Jehová está con nosotros ahí como poderoso gigante. Por eso debemos de confiar en Él, en su amor y su misericordia. Dios es un Dios que protege, Dios es un Dios sobreprotector. Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de ti, Dios tiene el cuidado de tu casa. Dios tiene el cuidado de tu familia, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa. Dios tiene el cuidado de tus finanzas, de tu trabajo, de tus sueños, de tu ministerio, de tus deseos y de tus planes. Aleluya, recuerda que no son tus planes. Aprende que tu vida proviene del Señor. Aprende que tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, tus planes, tus metas sean interrumpidas por Dios. Dale la legalidad a Dios a tu vida para que Dios entre con toda libertad y en vez de dirigirte tú, que seas Dios dirigiéndote a ti, que seas Dios ministrando tu vida, que sea Dios fortaleciéndote, que sea Dios guiándote a toda justicia y a toda verdad, y verás como todo te saldrá bien, verás que todo será diferente en tu vida porque Dios tiene cuidado de ti. Dios a los hijos que ama, Dios cuida de ellos. Dios no es un Dios mentiroso, Dios no es un Dios de papel, Dios no es un Dios de barro.
Alabanza. Dios es un Dios real, un Dios que sana, un Dios que liberta y un Dios que si confiamos en Él, depositamos nuestra esperanza, nuestra certeza en Él, Él nos levantará algún día, porque tenemos que entender y saber que dependemos de Dios, que estamos aquí es por Él, que estamos aquí por su propósito divino, que no es por nuestra fuerza, es por la fuerza de Cristo Jesús. Así que no pierdas la fe ni la esperanza, porque Dios cuida de ti, Dios te protege, Dios, aleluya, te cubre con su santo manto y con su sangre preciosa. La presencia y la cobertura de Dios está sobre ti, está sobre tu casa y está sobre su familia. Así que confía en Dios, aleluya, porque Él es Jehová, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que cuida tu casa, gloria a Dios, el que se levanta a pelear por ti, a pelear por tu familia, a pelear por tus hijos, el que nunca te ha dejado sola y el que nunca te ha dejado solo y el que nunca te desamparará. Así que confía en Él, deposita tu fe y tu confianza, tu certeza y tu sabiduría, porque Él es tu Padre y Él te ama y Él nunca te ha dejado, Él nunca te ha desamparado.